disculpen, saludos, bienvenidos y muchas gracias a todos quienes están aquí hoy por ser parte de este evento y de esta conversación. Yo voy a abrir un poco leyendo, presentándonos, presentando al profesor Arcadio Díaz Quiñones y hablando un poquito sobre mí. Arcadio Díaz Quiñones estudió en la Universidad de Puerto Rico Río Piedras, donde fue profesor por más de 12 años. Se doctoró en la Universidad Central de Madrid, enseñó en la Universidad de Washington en Seattle, en la de Princeton, de la cual es profesor emérito, y en Hostos Community College, parte del sistema del City University of New York. Fue miembro del Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña y de la Junta de la revista Sin Nombre, dirigida por Nilita Vientos Gastón. También presidió a principios de los años 70 la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APU. Ha publicado numerosos libros, ensayos y artículos, entre los que el día de hoy destacaremos La memoria rota, publicado en 1993, La historia prohibida y El prejuicio racial en Puerto Rico, de Tomás Blanco, publicado en 1985 y de cuya edición estuvo a cargo. En el año 2000, perdón, se me perdió. En el año 2000 publicó El arte de bregar, uno de sus escritos más emblemáticos. Su libro sobre los principios, los intelectuales caribeños y la tradición fue publicado en Argentina en el 2006 y más recientemente en el 2019 publicó en Puerto Rico el libro titulado 11 tesis sobre un crimen de 1899. Muchos de sus escritos están generosamente disponibles a través de su página de internet, arcadiodiazquiñones.com. Yo soy Sofía Galliza Muriente, soy una artista visual que vivo y trabajo en Puerto Rico y que trabajo principalmente con textos, imágenes y archivos como medio y sujeto, explorando sus implicaciones poéticas y políticas. A través de diversos acercamientos a la documentación y una práctica de investigación colaborativa, desarrollo proyectos que resisten de diversas formas las borraduras coloniales y que reclaman la libertad de agencia histórica, generando mecanismos para recordar y para reimaginar. Estudié producción de cine y televisión y estudios latinoamericanos en New York University, y durante esa época trabajé en el Centro de Estudios Puertorriqueños en el proyecto de digitalización de carpetas del FBI, entre otras cosas, así que es un honor ser parte de este evento hoy, no solo por la oportunidad de estar en diálogo con el profesor Arcadio Díaz Quiñones, sino también por la invitación a estar en comunidad con el Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter. Para quienes quieran conocer más de mi práctica y proyectos, también pueden visitar mi página web, que es sofiagalliza.com. Así que le paso la palabra a Arcadio, que también quiere saludar al grupo y para que arranquemos esta conversación. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias, Sofía, por la presentación. Una alegría y un honor estar contigo hoy aquí para hablar de la memoria, de las políticas de la memoria. Tu trabajo me interesa muchísimo también porque es la renovación de la reflexión sobre memoria y colonia, descolonización, memoria y políticas de la memoria, que es lo que motivó el libro también, La memoria rota, que gracias por incluirlo en la discusión al centro. Además, quería decir también que me parece y me conmueve mucho que esta reunión se haga a distancia, pero que se haga en el centro, porque el Centro de Estudios Puertorriqueños fue para mí importantísimo, me marcó mucho desde su fundación, desde los años en que se estaban fundando precisamente la idea de la construcción de archivos, el trabajo comunitario, otra manera de entender la vida intelectual y la gente maravillosa que ha pasado y ha trabajado ahí, porque me trae hoy muchos recuerdos de este tema de Frank Bonilla, por supuesto, de Juan Flores, de Miriam Jiménez, de Virginia Sánchez Corol, a quien conocí también en el centro, como a tantas y tantos otros. Y también, claro, la importancia de las memorias de Bernardo Vega,
y de archiveros como Nélida, bibliotecarios como Nélida Pérez y Pedro Juan Hernández, con quien trabajé muy frecuentemente, y ahora en los últimos años con Félix Matos, con también Edwin Meléndez y ahora afortunadamente tenemos a Yarimar Bonilla ahí, así que yo tengo gran admiración por lo que el centro representa y gratitud, y estoy muy contento, por lo tanto, de encontrarnos aquí hoy a hablar precisamente de memorias y archivos, ¿no? Que es lo que hemos estado pensando. Yo quería decir dos palabras al principio de este diálogo precisamente sobre el libro, porque el libro yo lo publiqué en 1993, son ensayos de los años 80 y del año 92, que es el último, y son ensayos que es un intento precisamente de plantear los problemas de la memoria social, la memoria colectiva, la distinción entre memoria e historia, los debates sobre la historia, pero sobre todo sobre los imperios y una memoria descolonizadora. Uno de los intelectuales que me influyó mucho, lo cito ahí casi al comienzo, también, que fue Serge Lusinski, ya hablaba en aquellos años de la descolonización del imaginario, cómo descolonizar el imaginario. Y también en otro de los ensayos lo titulé La política del olvido, porque la memoria no es solo la memoria individual, sino que es también comunitaria, colectiva, y es la memoria del poder. Y una de las maneras que tiene el poder de controlar el poder político es el monopolio sobre la memoria que se enseña en las escuelas. Por ejemplo, a mí eso me interesó y me sigue interesando hasta el día de hoy también. El gran antropólogo venezolano Coronil, Fernando Coronil, decía, los imperios todos quieren hacer pasar su historia como la historia. Es decir, los imperios precisamente nos quieren hacer creer que sus historias particulares son la historia de todos nosotros. Y el libro iba en contra de todo eso, por eso la política del olvido. Y también otro tema muy importante es la migración. Podemos hablar un poco de eso más adelante. Y quería, porque en estos días he vuelto a leer a la poeta y quería mostrar el libro Ángela María Dávila, porque a mí me interesa en la memoria rota, me interesa mucho, lo digo en algún momento, cómo recuerdan los poetas, el recuerdo de los artistas, no solamente de los historiadores, no solamente, sino los poetas. Y aquí quería mostrar, para empezar la charla hoy, también, y la conversación, quería mostrar este bellísimo libro, uno de los cuadernos del Instituto de Cultura en Puerto Rico, que está dedicado a la poesía de Ángela María Dávila, y que tengo aquí mi ejemplar también, y que está ilustrado maravillosamente por el grabador Martín García Rivera. Así que tenemos aquí un ejemplo que se ha dado con frecuencia en Puerto Rico y en la diáspora. Se ha dado con frecuencia esa colaboración entre poesía y artes gráficas, poesía y pintura, poesía y danza, poesía y performance, que es una de las maneras de entonces y ahora de construir una memoria o construir otra memoria. Yo creo que eso es muy importante. Para mí lo fue cuando escribí el libro y lo sigue siendo todavía hoy. ¿Cómo recuerdan los poetas? Y yo quería leer un fragmento de un poema de Ángela María, que está aquí, es el penúltimo en esta bella edición, que recomiendo, si no la conocen, que la vean, que es un poema que se titula, y voy a leer una parte al comienzo, se titula Epítetos
injuriantes, y la palabra injuriantes está entre signos de interrogación. Y el título completo es Epítetos injuriantes en estricto orden alfabético. Me encanta este poema, que es un poema muy importante, muy duro y muy central para la discusión hoy, porque es un poema sobre las palabras y las palabras en la calle y palabras que son injurias, palabras que estigmatizan, palabras que tienen la capacidad de reprimir, de insultar, de marginar. Y es muy importante porque son las palabras también dirigidas a una mujer negra y una mujer que también tiene una política radical, ¿no? Y se imagina en la calle. Y a mí me parece fantástico porque hay varios libros clásicos puertorriqueños como El hombre en la calle de José Luis González, pero esta es la mujer en la calle. Así que hay una memoria política y una memoria literaria muy importante. Y me interesa mucho, voy a leer la primera parte, dice, ajá, por ahí dicen que soy alebrestá, alzá, aprontá, armá, atrevida, bocona, boquidura, buscabulla, cabecidura, cabresta, cafre, cerrera, cimarrona, comunista, cueridura y chauvinista, demasiado, desconfiar, difícil, emperrá, enamorá, extremista, feminista, fiera, fuerte, de genio, garatera, hereje, hija de puta en el mal sentido, imposible, intransigente, jíbara, jodona, loca, mal hablá, maldita, montuna, muerta de hambre, nacionalista, negra, ñe, orgullosa, parejera. Bueno, y sigue. Es todo un diccionario. Es un diccionario poético que ella ha creado de todos los insultos a esta mujer. Yo creo que sería para largo discutir ese poema y ahora y discutirlo hoy en el contexto de grupos tan importantes como la colectiva feminista en construcción, en los debates de los últimos años, en la conciencia de género y la conciencia también de racismo y la conciencia racial. Y eso tiene que ver con la memoria rota, porque ahí Ángela María está poniendo sobre el tapete para que no olvidemos lo que ha sido la represión, la marginación de la mujer y de la mujer negra y de la mujer con una política radical también. Y grabado por un libro, por eso quería destacar las dos cosas, porque los grabados de Martín García son parte de esa memoria poética ahora. Y tiene mucho que ver con lo que yo intentaba hacer en los años 80 y aprendí, por cierto, mucho de Ángela María, quien era una amiga personal también. Después puedo hablar un poco de ella. Quería empezar por ahí. Muchas gracias, Arcadio. Y bueno, cuando empezamos la conversación sobre este evento, una cosa que surgió temprano en la conversación quizás fue que te compartí que había estado justamente leyendo La memoria rota y pensando en ese texto en relación a distintos proyectos que estoy desarrollando sobre la memoria. Incluso quisiera compartir una imagen aquí, pero no sé Me interesaba mucho no sé esos si me proyectos que me permite. mencionaste. Si podemos Quiero- ver a... si Sí, quisiera enseñarte, esta es mi copia de La memoria rota en qué una playa bueno, viequense. qué bien. Y bueno, una Medio cosa enterrada en la arena, está muy bien. me pareció un texto que llegó a mí o que yo llegué a él en un momento muy, muy puntual, ¿no? Donde era muy pertinente a muchas cosas que estaba pensando. Pero una pregunta que me surgía era, o sea, porque es increíblemente pertinente, pero ya han pasado 30 años de este libro, ¿no? De la publicación Sí, de este libro. Entonces, obviamente, pues una cosa que me preguntaba rápido era qué ha cambiado, si ha cambiado algo, ¿no?
y cómo, sabes, cómo ha evolucionado quizás tu análisis dado la realidad puertorriqueña, en particular de los últimos 10 años, ¿no? Que ha sido un maratón tan intenso de crisis y de desastres y de situaciones históricas, por decirlo de alguna forma, ¿no? De grandes eventos. Y en relación a eso, o sea, además de lanzar esa pregunta que es muy amplia, ¿no? Pues quería también en particular, pues hablar un poco de sabes, mencionar la idea de la visibilidad, ¿no? Que creo que es un tema recurrente también en muchos de tus escritos, y que en varios de ellos hablas de la invisibilidad de Puerto Rico en Estados Unidos, en la academia, en la manera en que se cuenta la historia, en la conciencia, ¿no? De los estadounidenses. Y entonces, ese es un punto que en el momento actual me parece, no, desde mi experiencia creo que ha cambiado bastante, ¿no? Particularmente a raíz del proceso de quiebra y luego también del huracán María, ¿no? Que siento que estamos en un momento de particular visibilidad en Estados Unidos, ¿no? Sí, En los medios, en la academia, en las instituciones culturales, en muchos, en la filantropía estadounidense. Y entonces, pues también una pregunta que tenía paralela, ¿no? A esa de la actualización de la memoria rota, era pues cómo bregamos con esa nueva mirada imperial post-desastre, que ya no nos ignora tanto, sino que ahora nos quiere visibilizar y nos quiere incluir, ¿no? De formas que también pueden ser colonizadoras y problemáticas. claro, claro. Bueno, me gustaría, es una pregunta muy importante, me gustaría intentar contestarla, pero después me gustaría ver, porque veo que tienes imágenes ahí, imágenes de tus propios proyectos, de tu proyecto recientes. Y si tienes imágenes, porque me interesa mucho lo que estás haciendo, que es parte también de la pregunta que nos reúne aquí hoy. Qué bueno que usaste el verbo bregar. ¿Cómo podemos bregar con la nueva visibilidad y con la vieja y nueva y siempre renovada invisibilidad? Bueno, tú eres el experto en bregar, así Bueno, que no, yo he aprendido, ya he aprendido, porque hay una memoria también sonora, he aprendido de la lengua, del habla puertorriqueña y de la comunidad puertorriqueña. Yo soy un estudioso de esa palabra tan rica y tan importante. Y bregar en uno me fascina, me sigue fascinando porque bregar quiere decir, en muchos casos, no siempre, que las estructuras de poder no van a cambiar y que por lo tanto uno tiene, como dicen en inglés, you have to get around, ¿no? Darle la vuelta, sabiendo que básicamente no va a cambiar. La estructura de poder es un poder muy asimétrico. No me refiero a la brega como la usó Muñoz Marín, porque eso era ya una manipulación muy cínica también, creo yo, de la cultura popular, pero la brega implica que el poder sigue siendo asimétrico. Y me gustó que tú usaras el verbo por eso, porque me permite responder un poco a esa pregunta tan importante. Yo creo que hay que bregar en el sentido de que hay que verlo con mucha sospecha, la nueva visibilidad. Hay que instalarse ahí y ver las posibilidades sin celebrarlo demasiado, porque lo importante es quién nos mira ahora, con qué mirada, con qué intereses, ¿no? Esa nueva visibilidad es para la Ley 22 y la desposesión de las playas puertorriqueñas y de real estate, o esa nueva visibilidad es para alguna manipulación en el Congreso de los Estados Unidos o incluso en el Tribunal Supremo con engaños, ¿no? Porque el poder legal es parte de esa autoridad. Yo iría con mucha cautela sobre la nueva visibilidad. Pero sin embargo, sí es interesante que se plantee porque nos da a muchos de nosotros
y es lo que está ocurriendo. A los artistas, a los escritores, a escritoras, les da una posibilidad en un espacio público, de entrar en el espacio público del debate. Así que mi respuesta sería con un poco matizada, y no quiero ni celebrarlo porque me mantengo siempre con mucha sospecha. Si la visibilidad de los medios, si la visibilidad de la academia, si la visibilidad son de grupos aliados que están interesados en la sociedad puertorriqueña, en la ínsula o en la diáspora, si están interesados en la democracia o no, si están interesados en la descolonización o no, porque tanto la visibilidad como la invisibilidad, cada una de ellas tiene su problemática también, ¿no? Así que no sé si es una buena respuesta, pero yo creo que abre la posibilidad de un debate público, y eso me parece que hay que aprovecharlo, que hay que usarlo, el uso público de la memoria, el uso público de la historia. Y por eso quería también preguntarte sobre tu proyecto, o sea, ¿de dónde viene tu pregunta sobre la visibilidad y la invisibilidad? ¿Son los materiales, son los archivos que tú estás construyendo? ¿Son archivos que han estado invisibilizados o son archivos visibles desde hace tiempo? Quería preguntarte yo sobre tu obra en ese sentido. Bueno, creo que hay muchas maneras en que el tema de la visibilidad e invisibilidad atraviesa distintas cosas que he estado pensando. Mi trabajo de muchas formas se acerca como a la producción visual y a la cultura visual puertorriqueña, ¿no? Y cómo se han ido construyendo discursos, sí, visuales, eh, principalmente para proyectar a Puerto Rico hacia el mundo, ¿no? Pero luego, como colonia que somos, pues perpetuados y consumidos también localmente, ¿no? Y a la misma vez, pues sí, mi trabajo también pues se ha interesado mucho en las lagunas que hay en los archivos y un poco en la memoria colectiva, ¿no? Y en la capacidad que tenemos los artistas, ¿no? De a veces trabajar dentro de esas ausencias, dentro de esos olvidos, dentro de esos espacios, generando nuevas narrativas o propuestas sobre otras formas de contar la historia o de Hay una imaginar manera la de historia. desafiar los archivos, ¿no? Uno a veces está También. construyendo, está desafiando los archivos también, ¿no? Sí, yo comencé un proyecto, o sea, estoy trabajando un proyecto que se llama Observatorio de Lagunas y que de distintas formas busca conectar un aprendizaje sobre las lagunas como ecosistemas costeros que varían con la marea, ¿no? Que existen bajo la influencia de la marea. Y por otro lado, estas lagunas en la memoria, ¿no? Como estos espacios de ausencia, de olvido. Que es una bella metáfora, las lagunas de la memoria. Sí. Y en el proceso de pensar esa metáfora, una cosa graciosa que surgió es que descubrí o entendí o aprendí que en República Dominicana, en vez de utilizar la metáfora de la laguna, utilizan el término bache. Y yo, pues en mi adolescencia, hice mucho teatro. Y en el teatro un bache es como un momento que se genera por error, ¿no? Donde algo falta, algo falla y de repente hay que improvisar, ¿no? Hay que bregar con la situación para mantener la cosa fluyendo. Y a mí me pareció genial de repente también pensarlo desde el bache, ¿no? Pensar que estos espacios de olvido o estas ausencias son espacios que también se pueden llenar con una improvisación, ¿no? De maneras improvisadas. Y en Puerto Rico yo creo que muchas personas asumen esa responsabilidad de llenar los baches y un poco como autogestionar una memoria histórica. Y a mí me interesa mucho ese trabajo también, ¿no? Esa labor de recordar. Puedo compartir algunas imágenes de mi trabajo. Estos son, por ejemplo, rollos de 16 milímetros filmados por la policía, por la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, como parte del carpeteo que están ahora mismo en el Archivo Entonces esto es de General. los años 70 y 80. Este es del año 70 en particular, de Wow. una actividad del MPI en el Caribe Hilton.
Este es de un piquete el febrero 13 del 66. Y esta es, bueno, esta es una parte de la colección de las carpetas que está en el Archivo General que voy a estar trabajando a partir de mañana justamente en ayudar a digitalizarlas y hacerlas disponibles. También con un interés en recoger relatos de personas que fueron carpeteadas, personas que también estaban produciendo cine militante en esa época. Pero Eh, esos son los rollos, tú no has visto todavía, o sea, No, los rollos estos se rollos no se conservan. han visto en un montón de años, Qué quizás en maravilla. décadas, ¿no? Porque han estado sin posibilidad de proyectarse ni de digitalizarse en el archivo junto al resto de la colección de documentos. Y entonces, pues, por ejemplo, por otro lado, esta es una imagen del Archivo Histórico de Vieques, que es otro lugar donde he estado trabajando. Aquí un, una hoja de consignas de piquete, que es parte del archivo. Y en Vieques, pues me he interesado un poco en conectar como tres coordenadas. Por un lado, este espacio, este archivo comunitario que es el Archivo Histórico de Vieques, que es el esfuerzo de muchísimos voluntarios y personas que se han sentido implicadas en generar un recuerdo de las luchas viequenses, ¿no? Y de la comunidad viequense frente a todos los procesos que conocemos de borradura y de desplazamiento. También me interesa entonces conectar la laguna de Anones, que es una laguna que queda en el terreno de tiro de la Marina y que en su momento, ¿sabes? Es uno de los puntos más contaminados del mundo. Estas son imágenes que tomé recientemente de esa laguna. Y en esa laguna, interesantemente, recientemente se descubrió una bacteria que ha estado comiéndose la contaminación militar, ¿no? Una bacteria que ha estado bioremediando hasta cierto punto el agua que Sí, que es está una aliada. contaminada con montones de químicos distintos ligados a la militarización, ¿no? Entonces, me interesa mucho trabajar con esa historia y ese espacio, relacionándolo al archivo y también relacionándolo a algo que me comentó una amiga viequense hace un tiempo, Ardel Negrón. Ardel lleva muchos años, como muchos viequenses, ¿no? Sufriendo de cáncer. Y en un momento que estábamos conversando y que la conversación se iba por muchas tangentes y se estaba moviendo de una manera muy fragmentada, me comentó que eso era parte de lo que le hacía la quimioterapia al cerebro, ¿no? Que eso era chemo brain, fue el término que utilizó. Y a mí me pareció muy fuerte también y muy pertinente a lo que estaba pensando, que en Vieques la militarización y el cáncer producido por esa militarización y la contaminación ambiental generara también una forma de recordar en ese lugar, ¿no? Y Sí, qué entonces, pues, fantástico. estoy buscando, trabajando con ella y con otras personas, pues, buscando conectar esas historias un poco para hablar sobre la memoria en Vieques. Y bueno, esos son Bueno, no, pero algunos fragmentos ahí de cosas eh, que están en proceso, pero que son todas partes como de sí. este esfuerzo de pensar el estado de la memoria en Puerto Rico hoy día. Bueno, me parece espléndido eso y qué bueno que has encontrado esos materiales, eh, porque tiene mucho que ver con la memoria rota y las políticas de la memoria. Eh, me preguntaba por los cambios. Bueno, tu propia obra y tu propia investigación demuestra que hay una actividad muy intensa en Puerto Rico y en la diáspora también. Es un ejemplo extraordinario de cómo transformar los archivos, cómo descolonizarlos, porque esos rollos están ahí, son archivos policiales, pero tu intervención es lo que va a hacer ahora y en el 2022 y 2023, eso es muy importante, abrir otro capítulo de lo que ha sido la represión política en Puerto Rico y tienes la capacidad de hacerlo y porque tienes la experiencia y eres un artista visual también de usar esos materiales y transformarlos. Ah, yo creo que ahí ha habido un cambio, ha habido cambios importantes en estos 30 años, cambios
a veces tecnológicos de lo que podemos hacer. Es como me pareció extraordinario que el centro pudiera poner, hacer accesibles los documentos del FBI, ¿no? Online, que yo pasé mucho tiempo leyéndolos online, no terminé nunca, pero aprendí muchísimo. Y veo también que eso tiene, lo que estás haciendo, un potencial enorme para ver las consecuencias de lo que ha sido el imperio en Culebra y Vieques, pero también las consecuencias de la represión policial. Y hay una memoria visual, de la misma forma que los grandes artistas puertorriqueños y puertorriqueñas han hecho una memoria, nos han dado una memoria histórica. Tufiño, Omar, Mirna Báez, Consuelo Gotay, ¿no? Hay una memoria visual que nos han dado los artistas gráficos, como lo que ha hecho Martín García con Ángela María Dávila, y eso continúa, ¿no? Carlos Raquel Rivera. Algunos, el trabajo visual ha sido en los documentales, otros han sido grabados, ¿no? Martorell, por ejemplo, lo que se ha movido y que ha hecho trabajo sobre la fotografía, también usando la foto. Yo creo que es todo un capítulo que pienso que en los últimos años se ha enriquecido enormemente, ¿no? Se ha transformado, no solamente porque hay otro concepto de lo que es el documental y su relación con la verdad, sino también tecnológicamente, que es, cuáles son las cosas que se pueden hacer ahora y que no se podían hacer hace 30 años. Pero algunas formas son antiguas, y antiguas relativamente, porque son modernas. A mí me interesa mucho la memoria también de la transformación de los museos, ¿no? De las jerarquías de los museos, de la concepción del museo, y eso está ocurriendo también. Y está ocurriendo algo que a mí me interesa mucho, que es aquí en los Estados Unidos y en Puerto Rico también, la iconoclastia, el derrumbe de las estatuas que está ocurriendo en muchas partes del mundo. Es una guerra de la memoria. La memoria genera también batallas que continúan, y tu obra sería un ejemplo de esa guerra que continúa, porque son batallas, batallas en el espacio público, batallas en la interpretación, batallas en el sentido de la historia, que yo creo que es importantísimo, ¿no? Y que ahí intervienen los poetas, intervienen los cineastas, intervienen los narradores, los periodistas, los historiadores, cada uno con distintos criterios de verdad y con distintos intereses también, y con materiales de distinta índole, ¿no? A mí me parece que es muy notable lo que ha ocurrido, por ejemplo, la serie de documentales que que hicieron Roberto Otero y otros sobre Prohibido Olvidar, ¿no? Es una serie completa que desafortunadamente no parece que está disponible todavía, ¿no? He tratado y no parece estar disponible, pero está ahí, ya está hecha, ¿no? Algunas cosas están en YouTube, Sí, entendí. a mí me parece muy importante, y tengo que decir, porque estoy bastante más informado por razones familiares de lo que está ocurriendo en la danza, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la danza, porque usaste la palabra improvisación, bomba, improvisación, ¿no? Cuestionamiento, lo que significa para la memoria de las espiritualidades, la memoria del movimiento corporal, la memoria política y la danza en la diáspora y en Puerto Rico. Yo creo que eso es muy importante también. De acuerdo. La música, el cuerpo, la música, ¿no? Ese trabajo que hizo en aquellos años y que sigue haciendo alguien como Ángel Quintero Rivera, ¿no? Que Está nos ha por enseñado, ahí escuchando, que nos sí. ha enseñado tanto. Bueno, eso es una contribución enorme para una nueva memoria desde los años 70, 80 hasta el día de hoy, ¿no? Y yo debo Arcadio, decir, disculpa, ay, perdona que te no, interrumpa, es que me están diciendo que tenemos que pasar a la sesión de preguntas y estamos ya sí, un poquito cortos de tiempo, ¿cómo entonces no? quería pasar
dos preguntas que han lanzado en el chat, compartírtelas por si quieres comentar sobre ellas. Una dice, es Eric Santiago, que pregunta, ¿esa nueva visibilidad por parte del imperio incluye los casos insulares? Sí. Y otra de Nidia Edgecombe en el chat que dice, ¿cómo usted puede describir la memoria rota en relación a la mujer puertorriqueña en la diáspora? Creo que somos casi invisibles. Ujú. Si Bueno, quieres. dos preguntas muy importantes. La primera, los casos insulares, a mí me interesa mucho. En efecto, ahí tanto en la diáspora como en Puerto Rico, hay todo un pensamiento crítico del aparato legal del imperio, ¿no? Y yo creo que ese interés en algunos sectores por los casos insulares, su legitimidad o su racismo, se han usado para el imperio. Todo imperio tiene un aparato legal y yo creo que nuestros escritores, nuestros académicos, los que se han especializado en toda la historia legal del imperio, tienen mucho que aportar. Y ahí es un buen ejemplo de cómo la nueva visibilidad puede generar, la oportunidad de que se examine a fondo lo que ha sido el imperio en Puerto Rico. La pregunta fundamental ahí para mí es, no qué nos dicen los casos insulares, ese es importante, pero ¿qué nos dicen las colonias sobre los imperios? ¿Qué nos dice la situación, la historia de la colonia sobre los imperios? Cambiar las preguntas, transformarlas un poco. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido en los últimos años. Han cambiado las preguntas, ha habido énfasis en ciertas preguntas y no otras. Y sobre todo, quería subrayar que esa nueva visibilidad, ¿qué nos dice sobre sobre la democratización de la vida y la sociedad puertorriqueña? ¿Qué proyecto democrático hay ahí o qué proyecto antidemocrático hay en esa visibilidad? Es lo que yo preguntaría, porque no basta hablar de nación y de identidades. Tenemos que hablar también de democracia o antidemocracia en la sociedad contemporánea. Y en ese sentido estamos en un momento muy difícil, muy duro, por la derechización y la antidemocracia en esta sociedad que nos domina o en este imperio que nos domina. La otra pregunta, bueno, yo no estoy seguro, es una pregunta importante, no podría contestar bien, no, porque yo creo que la invisibilidad de la mujer puertorriqueña no solo es la diáspora, por supuesto, también todavía mucho camino por recorrer, si entiendo bien la pregunta, mucho camino por recorrer en la isla, no solo en la diáspora. Y se trata ahí también hablamos de lo antidemocrático, en este caso en el sentido de género, también, muy importante pregunta. Y yo creo que habría bastante más que decir. Por eso yo quería también partir del ejemplo de Ángela María Dávila, porque ahí la poesía, pero podría haber hablado de Julia de Burgos, ¿no? Que tiene textos extraordinarios que muchas veces son más profundos que los que nos han dado los sociólogos o los historiadores, ¿no? Porque captan a través del lenguaje esa situación también de subordinación. Creo que ya lo que nos quedan son 2 minutos, así que nos toca cerrar, aunque desafortunadamente se quedan tantas cosas pendientes por decir, ¿no? Yo quería aprovechar esto que estabas diciendo ahora sobre Julia de Burgos y sobre la mujer en la diáspora para leer una cita corta de uno de los textos tuyos que estuve leyendo preparándome para hoy, en el que hablas sobre diáspora y arte en 1991 también. Se llama Puerto Rico, Cultura, Memoria y Diáspora. Y nada, me gusta mucho esta cita y quizás pues es una forma de también compartir algo de tu pensamiento sobre estos temas y algo que también ha resonado mucho conmigo y con una pieza que estuve produciendo el año pasado con Natalia Lasalle Morillo, que está por ahí en el chat también,
una pieza que trabajamos junto a la comunidad puertorriqueña en Florida Central. Y bueno, tú escribes: los emigrantes fortalecían la necesidad de conservar identidades y, de hecho, la necesidad de fijar nuevas descripciones de la identidad. Había en aquellas comunidades puertorriqueñas la posibilidad de un nuevo futuro que exigía conservar ciertos lugares reales y simbólicos, una nueva valoración de la geografía insular, de sus ríos y lomas, de sus barrios. La pertenencia, el sentido de hogar y comunidad, como ha escrito Edward Said en sus ensayos sobre las comunidades palestinas, se afirma sobre todo en la distancia, con la incertidumbre del lugar. Así que creo que, Sí, nada, quería compartir eso un poco para también reconocer, ¿no? que muchos de tus escritos y de lo que se nos queda pendiente por hablar en más detalle, pues habla de esa importancia tan grande que tienen las mujeres, los hombres, las personas en la diáspora sobre lo que es nuestra cultura y sobre lo que es nuestra resistencia cultural en Puerto Rico. Así que no sé si quieres decir algo para despedirnos, pero ya desafortunadamente nuestra intérprete pronto tenemos que cerrar siendo considerados con la intérprete también, así que nada, una sí. despedida. Bueno, nada, dos palabras. Muchísimas gracias por esa cita también, por recordarla. Yo diría que en cualquier discusión, y eso es algo que sí ha cambiado mucho en los últimos 30, en estos 30 años, yo escribí La memoria rota en parte, como un pequeño homenaje a mi familia numerosísima de Utuado, de Gurabo y de Caguas, que emigraron como en esa gran migración de finales de los años 40 y 50, la dispersión de la familia en aquel proyecto organizado por el Estado, precisamente, y eso es parte de algunos de esos ensayos. Y hoy tendríamos que decir que cualquier discusión sobre la memoria y el futuro tiene que partir del hecho que el Centro de Estudios Puertorriqueños nos ha ayudado a entender y a conocer mejor que hoy estamos hablando de 6 millones de puertorriqueños en la diáspora y un poco más de 3 en la isla, si no recuerdo mal las últimas estadísticas. O sea, que es un hecho de una magnitud enorme. Cualquier discusión sobre la memoria, el olvido y política de la memoria para el futuro tiene que partir de esa complejidad que somos, ¿no? Y ahí yo lo dejaría ahí porque eso abre muchísimas otras preguntas como debe ser. Así que, Muchísimas gracias, pero Arcadio. muy contento de participar de esto. El centro representa también un esfuerzo de esa diáspora por descolonizar los saberes y las prácticas y la historia y la memoria. Y es bueno estar aquí juntos. Igual, muchas gracias a Centro y muchas gracias, Arcadio, por la conversación. Ha sido un placer. Y ojalá se repita y podamos continuar con todas las cosas que se quedaron pendientes. Muy bien. Buenas Gracias. tardes.